Queridos amigos testigos de Jehová y público general que me está escuchando en este momento, aquí les muestro la revista Atalaya del 1 de abril de 2007 en inglés. Quiero llevarlos a ustedes a la página 22 porque quiero considerar con ustedes una afirmación que hizo la Watchtower en esta revista, que trata el tema que se lee como sigue: Loyal to Christ and his faithful slave, leal a Cristo y a su esclavo fiel. Quiero leerles una partecita acá muy pequeña, pero que para mí es muy importante, y se encuentra en el párrafo 4, que está subrayado con resaltador amarillo. Yo voy a proceder a traducir esta parte pequeña, pero que tiene un gran contenido para reflexionar, queridos amigos. Voy a traducir con paciencia esta parte, porque quiero reflexionar con ustedes algo. Y se lee así en esta parte resaltada con amarillo. La profecía de Malaquías predijo que Jehová, el verdadero Señor, acompañado por su mensajero del pacto, su reciente entronizado Hijo, Cristo Jesús, vendría para juicio a inspeccionar su templo, entre comillas, o casa espiritual de adoración. El tiempo señalado para comenzar el juicio de la casa de Dios, dice así: evidently, es un adverbio, evidentemente llegó en 1918. Malaquías 3:1 y 1 de Pedro 4:17, como se lee seguidamente. Entonces la Watchtower dice que, de acuerdo a esta profecía de Malaquías capítulo 3:1, el Señor Jehová Dios, el verdadero Señor, acompañado de su Hijo Jesucristo recién entronizado, vendría a hacer un juicio a su templo espiritual o casa de adoración, una visita a la Watchtower, y que el tiempo señalado para hacer ese juicio de inspección, de juicio, de limpieza, evidentemente comenzó o llegó en 1918. Es decir, que en 1918 Jesús arribó para hacer una limpieza a su templo espiritual, tal como se había hecho en el pasado, de acuerdo a la profecía de Malaquías 3:1, en que Jehová limpió su templo porque los sacerdotes lo habían corrompido, introduciendo la adoración falsa dentro del templo de Dios, y tuvo que hacer una limpieza a su templo espiritual en el año 500, más o menos año 570 antes de Cristo, y que esto tenía un cumplimiento posterior, y que eso había ocurrido en 1918, cuando Jesús hizo una inspección a su templo espiritual, un periodo de inspección, de limpieza, de refinamiento, que llama acá el juicio a la casa del Señor, una inspección de juicio a su templo. ¿Y cuándo fue esa fecha? Dice acá, dice evidentemente llegó en 1918, en que Jesús con su Padre Jehová vinieron a su templo para hacer una inspección y hacer un juicio para limpiar su templo, que tenía problemas, que necesitaba una limpieza, un refinamiento. Y la fecha fue 1918, decía la Watchtower. Le estoy diciendo a ustedes, hace solamente 9 años atrás, en esta Atalaya de 2007, hace solamente 9 años atrás, la Watchtower decía que la inspección que hizo Jesús a su templo espiritual para juicio fue en 1918, y que esto era evidentemente el año correcto.
Evidentemente es un adverbio de modo, es un adverbio que viene del sustantivo la evidencia. Pero, ¿qué cosa significa evidencia? ¿Qué significa evidentemente? Es decir, la palabra evidently. En español es evidentemente. Evidently es evidentemente, lo podemos ver a continuación para que vea que no estoy engañando. Y vamos a ver qué cosa significa evidentemente. Bueno, ahora tenemos acá el Google Translate y vamos a poner la palabra que hemos leído, evidently, para ver qué cosa significa en español. Y lo vemos en la derecha. Spanish, evidentemente. Entonces, la palabra evidently, que está en inglés, que les acabo de leer, significa evidentemente, que es un adverbio. Y lo dice acá abajo. Adverbio, evidentemente. Obviamente, evidentemente, patentemente, notoriamente, palpablemente. Bueno, ahí es un adverbio. Lo podemos ver perfectamente. Un adverbio de modo. En modo evidente. Que es lo mismo. Ahora veamos qué significa evidentemente. El diccionario nos dice que evidentemente es un adverbio que significa con certeza y claridad. Y más abajo nos da el otro significado de este adverbio, evidentemente, otras palabras que son equivalentes a evidentemente. Dice, como 2 y 2 son 4. Sin duda, obviamente, por supuesto, ciertamente, o sea que es cierto, indudablemente, desde luego, por descontado. En este otro diccionario que se llama Definiciona, definición y etimología de las palabras, dice que evidentemente es un adverbio modal. Se entiende por evidentemente de una manera evidente, cierto, miren que está con rojo, cierto, verdadero, indiscutible, obvio, evidente, irrebatible o manifiesto. Esta expresión se puede emplear frecuentemente como una expresión de consentimiento, aprobación, asentimiento, ratificación, conformidad, revalidación, verificación o constatación. La Watchtower decía que evidentemente la fecha fue 1918 y eso se entiende como algo que es cierto, que es evidente, que es indiscutible, lo leemos acá, indiscutible, que no se puede discutir la fecha, que es obvio, evidente, irrebatible, es decir, que no se puede combatir, vencer con nada, es manifiesto, es una verdad como 2 más 2 es igual a 4. Y la Watchtower dijo que evidentemente fue en 1918. Y se dijo evidentemente, está diciendo que es de una manera evidente, porque es el adverbio de manera, de modo, es un modo evidente, que es cierto, que no se puede discutir, que no admite cuestionamiento en contra. Y en la página web, con el título castellano actual, explica lo que es evidencia. Cuando decimos evidentemente, está diciendo que es de modo evidente, y evidente viene de evidencia. La palabra evidencia es su sustantivo. Entonces, cuando la Watchtower dice que evidentemente la fecha de impresión fue en 1918, es porque tiene evidencia. ¿Y qué cosa es evidencia, amigos? Lo dice acá. Es la categoría absoluta que no admite dudas, o la certeza clara y manifiesta de la verdad o realidad de algo. Por ejemplo, dice acá, por un ejemplo, ante la evidencia de que mis objeciones anteriores ya no tenían fundamento, preferí renunciar. Diccionario Panhispánico de Dudas 2005. Ahí lo pueden hallar ustedes.
la evidencia que la Watch Tower tenía que la inspección fue en 1918 es una categoría absoluta que no admite dudas de esa fecha. Es una certeza clara y manifiesta de la verdad o realidad de algo, es decir, la realidad que el año de 1918 se hizo la inspección del templo espiritual, tal como dice la Watch Tower. La Watch Tower dijo que esto, ellos tenían evidencia, porque fue de un modo evidente, evidentemente, es decir, con evidencia. Y si la Watch Tower tenía evidencia que fue en 1918 la inspección, es porque tenían seguridad absoluta que no admite dudas, no admite argumentos en contra, es una certeza clara y manifiesta como la verdad o realidad de algo, es decir que el año 1918 fue la fecha definitiva porque tenían la evidencia de ello. Sin embargo, queridos amigos, a pesar de toda la evidencia que tiene la Watch Tower que la inspección del templo espiritual fue en 1918, sin embargo, queridos amigos, después que la Watch Tower nos había dicho en el 2007 que ellos tenían evidencia que la inspección fue en 1918 y de eso no había duda, no se admitía cuestionamiento a esta fecha, eso es lo que significa la palabra evidente, evidencia, evidentemente. En la tarea de fecha 15 de julio de 2013, en las páginas 9 y 14, la Watch Tower nos tiró un baldazo de agua fría y nos dijo que Jesús comenzó, vemos aquí lo leemos, en el párrafo 6, las páginas 9 y 14, dice, Jesús comenzó a inspeccionar al templo espiritual en 1914. Dicha hora de inspección y limpieza abarcó un espacio de tiempo desde 1914 hasta principios de 1919. Imagínense Jesús haciendo una inspección y limpieza por tantos años, Dios mío. Y culmina diciendo aquí abajo lo siguiente, refiriéndose al párrafo 6 que acabamos de leer. Dice, este es un cambio, vamos a subrayarlo para que se vea muy bien. Y acá lo tenemos, aquí lo hemos subrayado perfectamente. Dice, este es un cambio en nuestro modo de entender este punto. Antes pensábamos que la inspección de Jesús había tenido lugar en 1918. Está haciendo mención al párrafo 6 que acabamos de leer de esta revista. Entonces, mi pregunta es, si ellos tenían evidencia de que la fecha fue en 1918, no podrías cambiar tu modo de entender. Porque cuando ustedes afirmaron que fue en 1918, dijeron que tenían evidencia de ello. Y la evidencia, tal como hemos visto en los diversos diccionarios, es una verdad total, indiscutible, irrebatible, que no admite argumento en contra. Es una verdad absoluta. Así el esclavo quiera cambiar su modo de entender, ya no lo pueden hacer porque ellos afirmaron en el 2007, en la tarea de 2007, 6 años antes que esta, que ellos tenían la evidencia para poder afirmar que la inspección fue en 1918. Y si ellos tenían evidencia, quiere decir que ellos tenían las pruebas imbatibles, irrefutables, incuestionables, como 2 más 2 es igual a 4, de cajón, indiscutibles, inadmisibles pruebas en contra, como 2 más 2 es 4, no puede ser igual a 5. Entonces, si ellos tenían ya la prueba de ello y así lo afirmaron, que ellos se basaron en las pruebas, en las evidencias que tenían, que ese fue el año, ya no me pueden decir ahora que este es un cambio de nuestro modo de entender, porque ellos no me dijeron que fue su modo de entender, sino dijeron que era una evidencia, que ellos tenían evidencia de ello, no que fue un modo de entender, sino que las evidencias indicaban que fue en 1918. Estas son las cosas que yo critico, con pruebas acá mostradas, que esta religión es manipuladora, mentirosa, y usa las palabras que les conviene cuando le da la gana, que no tenemos las pruebas, pues, que fue en 1918, y tenemos la evidencia de ello, por eso ponen evidentemente, porque evidentemente es un adverbio de modo evidente, eso significa, para no decir evidentemente, dice modo evidente, y evidente viene del sustantivo la evidencia.
Y la evidencia es algo que no se puede cuestionar, que es una verdad absoluta, que es irrebatible, indiscutible, incuestionable. No admite cuestionamiento en contra. Es una prueba inmensa, inadmisible, con argumentos en contra. Ante una evidencia no hay nada que se pueda hacer. No puedes cambiar tu modo de pensar porque tiene la evidencia, tiene la prueba que fue 18. Entonces, ¿por qué miércoles me dicen acá, hemos decidido cambiar nuestro modo de entender de este asunto? O sea, quiere decir que cuando ellos dijeron que la fecha de impresión fue en 1918, fue el modo de entender de ellos y no tenían ninguna evidencia, de ello. Porque están diciendo que hemos cambiado nuestro modo de entender este punto. Quiere decir que cuando ellos dijeron que fue en 1918, no tenían evidencia de ello, sino que eran sus propios puntos de vista o su propio entendimiento, que no es igual a tener la evidencia de ello. Estos son unas ratas, mentirosos, tramposos, porque es una religión falsa. Nos dijeron que tenían evidencia de que fue en 1918, entonces no la puedes cambiar, porque las evidencias te condenan. Así quieres cambiar tu modo de entender, no puedes hacerlo porque tienes evidencia de que fue en 1918. Tengo razón de enojarme, porque ahora está diciendo que lo que nos dijeron antes era un modo de entender y que ahora lo han cambiado. Entonces, si fue un modo de entender, no tenían evidencia de ello, y fue una mentira usar esa palabra evidencia, o evidentemente. Eso es lo que yo critico esta organización y lo digo. Por eso uno tiene que analizar cada palabra que la UASL usa para afirmar una doctrina y luego se queda atada de sus propias palabras. ¿Se dan cuenta? Uno queda preso de sus propias palabras porque dijeron que ellos tenían evidencia de ello. Entonces quedaron presos de sus propias palabras. Ya no la puedes cambiar. No lo puedes cambiar porque la evidencia no se puede cambiar. Tenías pruebas de ello. Y acá no entra para nada nuestro modo de entender, hemos cambiado nuestro modo de entender, porque la evidencia no te permite hacer eso. No te permite que tengas un modo de entender, porque la evidencia te dice que fue en 1918. Estas ratas, mentirosos. Por eso me lleno de cólera y los ataco y los desenmascaro porque son unos mentirosos, una religión falsa. Y he mostrado las pruebas. Aquí no hay odio, nada de eso, sino que no me gusta que me mientan. Que me digan que tenían prueba de ello, que evidentemente fue en 1918. Y ahora me dice, no, hemos cambiado nuestro modo de entender este punto. O sea, no fue un modo de entender con evidencia, sino fue un modo de entender así, tirado de los cabellos. Mentirosos. Son unas ratas estos del cuerpo gobernante. Bueno, estoy enojado porque no me gusta que me engañen. Disculpen, pero así es. Uno tiene cólera a la mentira, al engaño, a la manipulación. La UASL quedó presa de sus palabras cuando dijo que tenían evidencia de ello. Ya no lo puedes cambiar, yo no te voy a aceptar el cambio porque tú me dijiste que tenías evidencia que fue en 1918 la inspección del templo espiritual. Y la evidencia no permite un cambio, no permite objetar eso, no admite cuestionamiento para nada. Es irrebatible, nadie te puede vencer ese argumento porque tienes la evidencia de ello. Espero que lo hayan entendido. Sobre todo los tantos tíos que son tarugos, que se creen todo, pues la UASL le cambia todo y 10 veces, y le aceptarán 10 veces que se los cambien, que le cambien la doctrina, y aceptarán cualquier cosa, porque eso les digo, si la UASL le cambia la doctrina 50 veces, la aceptarán, pues, porque siguen a hombres. Están atados a una religión falsa. Y esta ha sido una prueba que he puesto acá, que no es odio, sino es detesto que me mientan, que me hayan engañado diciendo que tenían pruebas de ello. Entonces los ataco, porque son unos mentirosos. Porque ellos son parte de la religión falsa, pues, que sean mentiras, engañan a la gente, se cree que la expresión fue en 1918 porque tenían pruebas de ellos, tenían evidencia de ello, y no tenían nada. Al final resultó que no tenían nada, que fue una mentira, porque fue solamente un modo de entender, pensaron que fue en 1918, pero que no tenían evidencia entonces. De lo contrario no se podría cambiar la fecha. Caracho. Es como si yo te dijera que la Primera Guerra Mundial fue en 1914 porque tenemos evidencia de ello, por los documentos históricos, por las crónicas, por un montón de fotografías, por las filmaciones. Hay pruebas, no puedes cambiarlo. No puedes decir, bueno, a nuestro modo de entender pensamos que la Primera Guerra Mundial fue en 1914, ahora hemos cambiado nuestro modo de entender. Pero la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y no puede cambiar nadie. No puedo poner que la Primera Guerra Mundial empezó en 1912, 1910. Porque las pruebas y las crónicas dicen que fue en 1914. Igual ocurre con esto, con la inspección.
La apostadis dijo que tenía evidencia, que fue el 18. No lo puedes cambiar por nada. Espero que lo entiendan. Muchas gracias.